que nada me puede tocar, porque yo acabo de terminar un ayuno de 40 días y 40 noches. Y como yo terminé un ayuno de 40 días y 40 noches, Satanás ni se me acerca. Y el mejor ejemplo es Jesucristo. Jesucristo terminó su ayuno de 40 días y 40 noches. ¿Y quién fue el primero que se le atravesó en el camino? Porque él va a ver, bueno, se cree que está bien. Él es pastor, ya como pastor seguramente nada lo puede tocar, es invencible. Y es todo lo contrario, porque la Biblia claramente dice que herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Quiénes son los que más tentación y más ataque del enemigo tienen? Los pastores y los líderes. Y usted tiene que orar y velar por los pastores y líderes. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Están orando por su pastor, por sus pastores, por sus líderes? Eso tiene que ser algo continuo en la vida. Así que nos damos cuenta que cuando Satanás se aprovecha de la falsa seguridad, él intenta atraparnos cuando nos sentimos invencibles. Y cuando nos sentimos invencibles, normalmente tú y yo bajamos la guardia. Bajamos la guardia y decimos, no, pues nada nos puede pasar. Y la palabra del Señor dice, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, aquí nos dice algo explícito, el que está firme puede caer. Por eso tienes que estar pendiente. El Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y hay un ejemplo pues súper real y práctico, y es el ejemplo del rey David. Segunda de Samuel capítulo 11, el versículo 1 en adelante, ahí usted puede leer todo el capítulo, pero dice lo siguiente: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y aquí quiero aclarar eso, ¿por qué razón el escritor dice en el tiempo que salen los reyes a la guerra? ¿Por qué cree usted que dice el escritor eso? Porque él está resaltando que David tenía que estar en la guerra, y en vez de estar en la guerra, ¿qué hizo? Se quedó en palacio. Y palacio viene a ser el lugar de seguridad para un rey, el lugar de protección, donde se siente en paz, donde se siente tranquilo, donde más estable me puedo yo sentir. En ese lugar entonces se quedó el rey David, y dice que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Y dice ahí lo siguiente: un día, al caer la tarde, más o menos como a eso de las 5 de la tarde, calculo yo, se levantó David de su lecho, acababa de tomar una siesta. Acababa de echarse una siestecita, se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y fíjense que él la miró, pero no solamente la miró, me imagino que toda esa situación pasó un periodo de tiempo donde él no solamente la miraba, sino que la deseaba, porque el versículo siguiente nos dice lo que pasó. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hijo de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Por cierto, cuando le dicen mujer de Urías el Eteo, él sabía quién era Urías, porque era parte de su ejército. Envió David mensajeros para que la trajeran, y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Fíjense, era mujer de Urías. La mandó a llamar, la tomó, y esa parte de la tomó me suena a que no fue algo voluntario. Aquí estoy, rey, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Verdad que no suena voluntario? La tomó, la forzó. Aparentemente la forzó, y creo que fue así. Y dice entonces que durmió con ella.
Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. Hizo los rituales de limpieza y purificación, se bañó, regresó a su casa y la mujer concibió y mandó a decir David: estoy embarazada. ¡Ah, caramba! Quise hacer una gracia y me salió una morisqueta. David ya estaba establecido en su trono, David estaba venciendo, David estaba conquistando, David se sentía invencible. Es así como el hermano que está creciendo, hace los talleres de discipulado, padre espiritual, darte, se mete en un ministerio, vamos creciendo. Es como el ministerio donde los muchachos están tocando, se pasean por los instrumentos, cantan muy bien, nos sentimos que vamos bien. Es como la iglesia que va creciendo, se llenó la iglesia, está full la iglesia, vamos bien, somos invencibles, nada nos puede tocar. Pero sabe, Satanás no va a estar atacando a personas que están recién llegando. Él le dice a la concupiscencia: atácala tú, a sus propias pasiones, bajos deseos. Porque la persona que está comenzando la iglesia tiene ese ataque con sus bajas pasiones. Pero el que se cree muy espiritual, el que se cree que está muy bien, entonces quizás se mantiene un poquito más al margen de esas bajas pasiones. Es allí donde él dice: vamos a ver si es verdad que ellos están fuertes, que están bien, que están espiritualmente bien. Y resulta que es en ese momento donde más va a golpear. Dice: aunque era el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se quedó en Jerusalén, en la casa real. Se sintió tranquilo, se sintió seguro. Y fue en ese preciso momento donde él lamentablemente se dejó llevar por esos malos deseos. ¿Cómo es que se llaman los malos deseos? Concupiscencia, dígalo. Ajá, malos deseos, bajas pasiones o deseos que se convierten en algo que me impulsa a hacer algo malo. Y él terminó cediendo. Aquí hay algunas consideraciones importantes. Ante este hecho, nosotros debemos tener cuidado de bajar la guardia. Jesús nos advierte lo siguiente. Lucas, capítulo 21, del 34 al 36, dice lo siguiente: mirad también por vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y me gusta mucho esta palabra, porque a veces nosotros llegamos a decir: bueno, pero hoy me puedo salir del evangelio por un rato, me puedo echar una escapadita, puedo pecar. ¿Cómo es que le llamamos nosotros? Una canita al aire. Puedo hacer algo malo, al final de cuentas voy a regresar. ¿Y qué va a hacer el Señor conmigo? La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso está bien, y yo creo en la seguridad de salvación. ¿Cuántos creen en la seguridad de salvación? Pero el problema es que cuando nosotros estamos en esta condición de practicar el pecado, nosotros tenemos que pensar: ¿realmente una persona que practique abiertamente el pecado podrá decir que tiene el Espíritu del Señor? Porque al parecer la Biblia me enseña que el Espíritu del Señor está puesto allí para redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. Y si el pecado, o si en este caso el Espíritu no me redarguye, sino que simplemente mi carne abiertamente está practicando el pecado, yo tengo que dudar tener el Espíritu de Dios. Amén. Y alguien me dice en estos días, conversando sobre este tema: pastor, pero si esa persona hasta habla en lenguas y esa persona ha profetizado, ¿cómo va a decir que no tiene el Espíritu del Señor? Y ahí voy y repito esto:
¿Ha visto usted en las redes sociales? Bueno, ya aparentemente se convirtió al Señor, pero ¿ha visto usted en las redes sociales una transgénero, una transexual hablando en lenguas? Y es allí donde uno dice, ¿cómo es posible que una transexual pueda hablar en lengua? Porque yo creo firmemente que los dones espirituales pueden ser imitados por Satanás. Pero ¿sabe qué no puede ser imitado por Satanás? El fruto del Espíritu Santo. Los satanistas hablan en lenguas. Las personas allá afuera pueden darte palabras proféticas, tipo adivinación o tipo buenos deseos. Porque hoy en día a los buenos deseos también les llamamos palabra profética. Yo deseo para ti que te vaya muy bien. Oh, me dieron una palabra profética. No, eso no es una palabra profética. Esa es otra cosa. Pero muchas veces, lamentablemente, estamos buscando más el sensacionalismo que ese fruto del Espíritu Santo de Dios. Y aquí la palabra del Señor nos dice que hay un día que vendrá donde vamos nosotros a ser ascendidos, pero viene una gran tribulación. Y dice aquí la palabra, esperemos que en ese momento sean tenidos por dignos. Pero para estar en ese día tenidos por dignos, eso tiene que ser continuo en nuestra vida. Luchar contra las tentaciones, liberarnos de esas tentaciones en el nombre del Señor. Según la advertencia del Señor, tú y yo podemos caer. La diferencia de aquel que tiene el Espíritu del Señor y el que no tiene el Espíritu del Señor es que el que tiene el Espíritu del Señor se arrepiente, se levanta, le da la vuelta, le da la espalda al pecado y le da la cara a Dios. Y es allí donde se cumple otra vez la palabra que dice, entrad por su puerta con acción de gracia. Allí volvemos al Señor. Señor, aquí estoy. Un hijo que se levanta, un hijo que es restaurado. Amén. La estrategia número 4, voy a repetir la estrategia número 3 para que la recuerden. Satanás se aprovecha de la falsa seguridad. Te puedes creer muy espiritual, pero tienes que mantenerte firme en el nombre del Señor. La estrategia número 4 es cuando tratamos de encubrir el pecado, terminamos pecando mucho más. Cuando tú cometes un pecado y te das cuenta de ese pecado y quieres cubrir el pecado y quieres que la gente no se dé cuenta de tu pecado, ¿qué es lo que terminas haciendo? Encubriendo más el pecado con pecado, tapando un hueco con otro hueco. Y lo mismo fue lo que le pasó a David. Trataba de muchas maneras de cubrir su falta. Proverbios 18:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y aquí la mayoría de las veces el problema está en la confesión. Y te voy a decir por qué, porque muchas veces dice la gente, bueno, ya yo le confesé a Dios el pecado. Oh, gracias, qué bueno. Pero ¿sabe qué es mejor? Tener una persona a la cual tú le puedas confesar tu pecado. Tener un mentor, tener un líder, tener un pastor al cual se le pueda confesar el pecado. Pastor, quiero hablar con usted. Y usted dirá, pero vamos a hacer un confesionario aquí en la iglesia, donde el pastor se siente con una sotana y cuando usted entre allí, entonces usted tiene que repetir una frase. ¿Cómo es la frase? Ay, salieron los católicos, rápido. Padre, pecado. ¿Qué más? Y al final es que le dan la palabra de bendición, ¿verdad? Sin pecado. Eres libre. 20 Padres Nuestros, 5 Ave María, 3 Rosarios. No te preocupes, aquí no te vamos a poner ninguna de esas cosas, pero sí es bueno que tú confieses tus pecados. Sí confesamos nuestros pecados. Primero lo confesamos al Señor. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La pregunta aquí es, ¿para qué confesar el pecado de otra persona? Para que te acompañe en el proceso, para que esté pendiente de ti en medio de tu dificultad. ¿Verdad que sí? ¿O es que
si usted cayó y confiesa el pecado y se guarda el pecado para usted solo, no va a volver a ser tentado a caer en ese pecado? En cambio, si tienes a alguien a tu lado, ese alguien va a tener la libertad de llamarte y preguntarte y decirte: ¿cómo vas con esto? ¿Cómo vas con aquello? Yo recuerdo hace un buen tiempo un grupo musical que estaba muy de moda acá en la ciudad. Me hice muy amigo de ellos y ellos me dijeron un día: pastor, sabes, tenemos un grupo de WhatsApp. Estaba comenzando WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Botón Rojo y queremos incluirte en ese grupo. Yo dije: ¿qué? ¿Botón Rojo? ¿Por qué? Porque allí en ese grupo, ellos eran 4 muchachos, porque en ese grupo, cuando nos vemos tentados a la pornografía y a la masturbación, escribimos en ese grupo y comenzamos entre todos a llamarnos, a orar los unos por los otros. Y yo dije: ¿de verdad? Pues métanme. Y yo pensé que nadie escribía en ese grupo. Y la verdad es que todos los días había un mensaje de emergencia: auxilio. Nada más eran los mensajes: auxilio, ayuda. Imagínese usted eso. No, ay, me siento tentado, ayuda. Y uno salía a llamar a la persona: ¿qué te pasa? No le voy a decir mucho, ore por mí, ore. Y uno tenía que orar: Señor, ayuda a esta persona. Y después, ¿pero dónde estás? Estoy en la casa, sal de ahí. Pero para que sal, vístete, sal de allí, te llamo en 2 minutos. Y en 2 minutos uno llamaba a la persona: ¿dónde está? Saliendo de la casa. Bueno, vete por un centro comercial, para cualquier parte, pero tienes que huir de la tentación. ¿Qué dice la Biblia? Resistir la tentación, lucha con ella. ¿Qué dice? Resístela, que tú eres fuerte, aguántatela. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Huye. Dile al que está al lado: huye. Después de pecar, el impulso natural del ser humano es tapar el pecado. Todo lo contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice: confesaos vuestros pecados. Pero la naturaleza pecaminosa, en vez de confesarlo, lo tapa. Y lamentablemente el taparlo va a producir más pecado. Para cubrir su pecado, David ordena a Urías que tome unos días libres y que vaya a su casa con su mujer para tener relaciones sexuales. Ay, la preñé. ¿Cómo resuelvo esto? Ya sé. Llamen a Urías, que tenga unos días libres y que se vaya a su casa y que disfrute con su mujer. Listo, si él tiene relaciones, vamos a decir que es de él. Buen plan, ¿verdad que sí? Pero no contaba con la fidelidad de Urías. Mi señor, en tiempo de guerra yo seguiré aquí. No voy a mi casa, no descansaré hasta no terminar de conquistar lo que tenemos que conquistar. Ay. Se me puso la cosa difícil. ¿Y ahora qué hago? Ya sé. Como él no quiere, entonces lo voy a mandar al frente de la batalla, porque yo sé que los del frente de la batalla, 90% mueren. Vamos a ver qué pasa. Y ¡pum!, lo manda para el frente de la batalla. ¿Y qué pasó? Y algunos dicen: pero es que David no lo mató. Claro que sí. En la legislación venezolana creo que se llama asesino intelectual. Él lo planeó todo. Y yo me imagino que cuando le trajeron la noticia: Urías ha muerto, ¿qué hizo aquel hombre? Respiró. Ni modo. Ahora, como yo soy rey, yo tomaré a esta mujer como la debe tomar un rey. Algunos me preguntan: ¿por qué razón David tenía tantas esposas y tantas concubinas? Porque eso era parte de la ley de los reyes. Si una mujer no tenía a alguien que la tomara, el rey podía decirle: véngase como concubina. No era necesariamente para tomarla por mujer, sino para cuidarla dentro del reino.
Así que él dijo, bueno, la tomaré como mi mujer, como parte de mi concubina, y si la embarazo, pues tengo derecho. Es decir, ya digo que pasó, pues nacerá 7 mesinos. Nació antes de tiempo. De eso hay mucho cuento, ¿verdad que sí? Y lo tremendo de todo esto es que él pensaba que su pecado se iba a mantener oculto. Pero para Dios no hay nada. Dile que está, para Dios no hay nada oculto. ¿Cómo fue el proceso de la tentación de David? Mire esto. Número 1, se sintió cómodo. Se sintió invulnerable, invencible. Después de grandes victorias, ¿qué le puede pasar a un rey como yo? Lo segundo, se quedó en palacio, en un lugar de comodidad en vez de salir a la batalla. Lo tercero, fue ocioso. Cuando tenía que estar en la batalla fue ocioso. Durmió, y precisamente durmió después o durante la tarde. Y justo cuando se levanta viene la tentación. Se dio el lujo de mirar y de contemplar a esa mujer. La miró y la volvió a mirar y la miró. Y de ahí es donde sale el dicho evangélico que la primera mirada es válida, la segunda es la que es pecaminosa. ¿Sí lo ha escuchado usted en algunas iglesias? Es por eso que los evangélicos se han hecho tan expertos y echan una pero completa. Si parpadea pierde, porque ya es la segunda. La verdad es que desde el primer momento en que se considera como una posibilidad, allí peca. ¿Recuerdas lo que dice el Señor? Oíste que fue dicho que si tomares una mujer que no es tuya serás adúltero. Mas yo te digo que tan solamente con mirarla ya pecaste. Óyeme, ¿nos las puso difícil el Señor o no? ¿Era más fácil antes, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿están dormidos? No, que los hombres están pensando. Dios. Los servidores tengan preparada esta puerta porque voy a salir por aquí. Adulteró con Betsabé, buscó cubrir su pecado y asesinó a Urías. Y después se sintió tranquilo porque pensaba que todo estaba tranquilo. Es más, cantó la canción. Todo va a estar bien. ¿Verdad? Se sintió tranquilo. La estrategia número 5, Satanás, la tentación, y digo Satanás porque él usa agentes externos, pero el término del pecado está dentro de ti y es tus bajas pasiones, tu naturaleza pecaminosa. Satanás nos lleva poco a poco, despacito, suave, suavecito. Ahí va. Y vuelvo a la primera enseñanza, que algunos piensan que la tentación llega de sopetón. Algunos piensan que hoy me paré, no he tenido tentación, pero hoy, ¡puf!, se me apareció una tentación. No, eso va poco a poco. Y utiliza la desensibilización sistemática para que tú te vayas adaptando y al final de cuentas termines atrapado. Comienza con un pasito, llevándonos donde no nos conviene, cuando no nos conviene. Y esto me hace recordar a los experimentos que hacíamos nosotros en biología. ¿Alguna vez le pidieron a usted en biología una rana? Traigan una rana. Y hacíamos varios experimentos. Entre uno de esos que se hace es hervir agua, y cuando el agua está hirviendo tiras la rana allí en el agua. ¿Qué hace la rana? Siente el calor y salta. Tranquilo, Lenín, es solo un dibujo.
Ahora, recuerde lo siguiente, en esos experimentos luego te dicen, vamos a tomar agua normal, agua fría, metes la rana se acomoda en el agua fría, le prendemos la hornilla y ¿qué va a suceder? El agua va calentándose lentamente, lentamente, lentamente y la rana va cómoda, 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 hasta que llega un momento donde perdió la rana. Porque la rana es como tú y como yo, que nos vamos acomodando lentamente a la tentación y nos vamos adaptando y decimos, no tiene nada de malo, es una novela donde un gay se besa con otro gay una vez a la cuaresma. Es una vez allá. Resulta que ya se acabó esa, entro en otra serie más juvenil, veo una chica con otra chica y vamos y se besan más seguido. Cada capítulo se besan una vez. Yo le decía a mi esposa, me molesta mucho una serie que se llama 911. Es una serie creo que de Star Plus. Porque toda la trama de la serie es de emergencia, muy buena, te atrapa. Pero siempre al final del capítulo termina con una música suave, la mujer llegando a su casa, su esposa la recibe, dije la mujer llegando a su casa, la mujer la recibe, se empiezan a besar, luego pasa otra escena donde otro de los bomberos abraza a su novio, se besan también y yo digo, Dios mío, ¿terminamos qué? ¿Cuál es el último mensaje que nos dan? La serie es muy buena, pero al final, ¿cuál es el mensaje que nos dan? Esta gente que vive esas experiencias tan tremendas son lo mejor de lo mejor y son gay. Tú también puedes ser gay. ¿Cuántos quieren ser gay? No me digan nada. Shh. Cálmense. Cálmenlo ahí. ¿Cómo se llama eso? Adaptación. Y esa adaptación es a causa de la desensibilización sistemática que el diablo va usando para acercarte al pecado. ¿O es que usted no vio una novela que, por ejemplo, estaba la mujer, claro, el tipo tiene 30 años casado con la mujer ya está arrugada, el tipo era más joven que la mujer, entonces ya pues no le gusta a la mujer porque la mujer se arrugó más de la cuenta, le salió panza por parir 3 muchachos, 3 cesáreas. Y entonces resulta que cuando iba manejando, ¡pum!, casi chocó una muchacha y cuando se levantaron las miradas se cruzaron. ¿Y qué pasó? La volvió a ver vendiendo flores, la volvió a ver en el mercado, comenzó a enamorarse y nosotros viendo la novela y la mujer vieja ya desgastada, se pone brava, lo cela, lo persigue. ¿Y con quién se identifica usted? Dígame la verdad. ¿Con quién se identifica? ¿Con la vieja o con la tripona? Y uno dice, sí, deja esa vieja, déjala, únete con la muchacha. Y no te estás dando cuenta que lo que estamos aceptando y promoviendo es el adulterio. Y te parece algo normal. Pero que te lo hagan a ti. Ahí sí. Y muchas mujeres se sienten impulsadas a hacer lo mismo sencillamente ¿por qué? Bueno, porque la novela ya me adaptó, me desensibilizó y pienso que es normal. Todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida. Cuando el Señor dice, ya va, defiende tu matrimonio, defiende tus hijos, defiende tu vida. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A Satanás y a sus trampas? ¿A tu concupiscencia, a tus bajas pasiones? ¿O le vas a hacer caso a la palabra de Dios, al Espíritu Santo de Dios? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Qué manera de golpear tiene Satanás? Y Satanás tiene la manera de activar tus bajas pasiones. Ya él te conoce. Él sabe cómo actúa el ser humano. Alguien dijo por ahí ese dicho, ¿verdad? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y es verdad.
muchos años conociendo la naturaleza humana y Él sabe por dónde tirarle al ser humano. Lamentablemente muchos somos como estas ranas, nos adaptamos a la tentación y caemos en el pecado. Proverbios capítulo 7 nos habla del joven necio. Y no lo voy a leer todo porque tengo una predicación aparte, posiblemente la de la semana que viene, que se llama Crónicas de una caída anunciada. Pero explico en este capítulo 7 cómo es que este joven cae en el pecado. Voy a leer solamente 2 versículos, versículo 8 y versículo 9. Dice: me puse a ver a los inexpertos, y está hablando el proverbista, aquel hombre sabio, posiblemente Salomón, y dice: me puse a ver entre los inexpertos, y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. Primera característica, falto de juicio. ¿Qué significa eso, falto de juicio? Significa que no sabe razonar correctamente, no piensa correctamente. Pero te voy a decir algo, te lo voy a decir así. ¿Necesariamente un joven es falto de juicio? Porque nosotros tenemos jóvenes con mucho juicio, amén. Pero también tenemos viejos faltos de juicio. Hombres mayores, mujeres mayores con falta de juicio. Pregúntale al que está al lado: ¿eres tú falta de juicio? ¿Ya le respondió? ¿Falta qué? Versículo 8. Cruzó la calle. Mire esto, cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer. Caía la tarde, llegaba el día a su fin, avanzaba las sombras de la noche. Y aquí entonces nos ponemos a pensar, ¿cuál fue el primer error del joven necio en esta historia? Te lo voy a decir, te voy a describir su proceso. Caminó en la calle donde la mala mujer vivía. Es decir, se acercó a la tentación. Diga conmigo, se acercó a la tentación. ¿Qué dice la Biblia? Huye. ¿Qué hizo él? Se acercó. ¿Qué es falta de juicio? Ir en contra de los principios de Dios. Si los principios de Dios dicen huye, él se acercó. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué hace el necio? Se une en yugo desigual. Pastor, déjeme tener esa novia. Esa muchacha es linda, habla bonito, es interesante, pero no es cristiana. No importa, yo la convierto. Pastor, déjeme. No, escuche. Allí usted tiene que tener en cuenta que básicamente el Señor nos dice una cosa y el falta de juicio hace otra. En ese proceso caminó al atardecer. Y esta palabra de caminar al atardecer, para nosotros los occidentales modernos, no nos da mucha referencia, pero para la gente de aquella época se supone, escuche, que cuando el atardecer cae, uno tiene que ir derecho a su casa. No había alumbrado público, todo se ponía oscuro, era peligroso andar. Así que cuando dice al atardecer, es decir, cuando todo el mundo va a su casa, este hombre salió de su casa en busca de esta mujer. ¿Y no se parece acaso a lo que dice Juan, cuando Juan dice: los que estamos en la luz hacemos las cosas a la luz, pero los que están en tinieblas buscan la oscuridad? ¿Qué tal? ¿Acaso no se parece a vámonos a un lugar donde nadie nos vea? ¿O lo haremos sin que nadie se dé cuenta?
Es verdad, la gente no se da cuenta, pero hay alguien que sí se da cuenta. ¿Quién se da cuenta? Dios. La Escritura dice: si me escondiere, si me subiere la montaña más alta, ahí estás tú. Si me escondiera debajo de las aguas, ahí estás tú. Si me metiera en las profundidades de la tierra, ahí estás tú. Porque nada se escapa de tu presencia. Amén. Nada se escapa de la presencia de Dios. ¿Qué piensas de eso? Y óigame los muchachos, los jóvenes, ¿qué piensas de eso? ¿Que te vas a librar de la mirada de Dios? Cuando mis padres se acuestan, cuando me quedo solo en la casa, cuando cierro la puerta de mi cuarto y agarro el celular, cuando me meto en la computadora, ¿me voy a librar de la mirada de Dios? Jamás. Dile al que está al lado: jamás te librarás de la mirada de Dios. Si lees el capítulo completo, te vas a dar cuenta que la mujer le dice a aquel muchacho: entremos a la casa, mi marido está de viaje y no regresará por un tiempo, así que ven. Tremendo, ¿no? Es tremendo porque dice que esta mujer le dijo, o este muchacho fue cuando el esposo estaba de viaje. ¿Qué veo aquí? Planificación. ¿O usted no lo ve? Planificación. Una cosa es resbalarte y caer, y otra cosa es tirarte. ¿Sí me entiende? Una cosa es resbalarte y caer en el pecado. Uy, fue un pelón que me eché. Y la cosa es planificarlo, mentalizar, hacer todos los cuadres. Dice que cuando este muchacho llegó ahí a la esquina, cruzó la esquina, en ese momento la mujer le habló y él comenzó a dialogar con ella. Mire esto: dialogar con Satanás es malo. Dialogar con la tentación es malo. Es hacerte esas preguntas internas. Es decir, por ejemplo, ¿y si hago tal o cual cosa, qué me va a resultar? Recuerda, cuando lo consideras como una posibilidad, ya pecaste. Y el Señor nos está diciendo: huye, no converses con la tentación. Lleva cautivo todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Y te aseguro, hermano, que vas a salir victorioso en el nombre del Señor. ¿En qué terminó este hombre? En pecado. En pecado. Pero hoy el Señor nos hace esta advertencia para que nos libremos de todo pecado. ¿Cómo puedo o cómo pudo haber escapado este muchacho? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Cómo pudo haber escapado este muchacho? Lo primero es no dando el paso. No dando el paso. No permitiéndose avanzar, huyendo. ¿Cuáles son algunas maneras en que el joven pudiera haber evitado caer en esa tentación? Ya las dije hoy: buscando un amigo, confesando el pecado, huyendo, librándose. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que en medio de los momentos de tentación tú puedas salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Adoremos a nuestro Dios.